Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video de ESME Channel. Y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de un grupo de medicamentos súper importantes que utilizamos normalmente a diario en anestesiología, que es el grupo de medicamentos bloqueadores neuromusculares. Pues bueno, vamos a ver las generalidades de este tipo o este grupo de medicamentos. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de nuestro grupo de medicamentos que son los bloqueadores neuromusculares. Que bueno, ¿de dónde vienen estos fármacos? Se sabe que a partir del siglo XV los indios americanos utilizaban una planta llamada curare en unas flechas que utilizaban para matar a sus depredadores. ¿Esto qué pasaba o qué causaba? Que efectivamente los animales comenzaban a paralizarse y pues los indios americanos lo utilizaban para efectivamente cazar animales. Entonces, bueno, los grandes científicos se dieron cuenta de ese efecto, entonces decidieron utilizarlo para beneficio de la medicina. Entonces, a partir de 1942 es cuando comienza a utilizarse este grupo de medicamentos para uso medicinal, uso para la anestesiología. Ya no nos vamos a meter mucho en la historia porque es otro tema un poquito más profundo, pero vamos a hablar acerca de por qué motivo es que los empezaron a usar. Bueno, a partir de 1942 se vio que este grupo de medicamentos obtenidos del curare van a facilitar la intubación. Esto lo podemos ver al momento de que tú relajas a tu paciente, las cuerdas bucales o parte de la laringe se van a relajar y va a poder ser mucho más fácil la intubación endotraqueal al momento de la anestesia general. Otra es que provoca una parálisis muscular durante el mantenimiento de la anestesia. Esto, pues, ¿para qué nos va a ayudar? Yo les comento, en la práctica, la parálisis muscular sobre todo nos va a ayudar en cirugías abdominales. Toda cirugía abdominal se tiene que relajar. ¿Por qué motivo? Porque al cirujano le va a ayudar mucho más que el paciente esté relajado, sobre todo de la pared abdominal, y evitan que se protruyan las vísceras al momento de trabajar dentro del abdomen. Entonces, por eso es que nos ayuda esta parálisis muscular. La tercera es una adecuación a la ventilación mecánica. En nuestro paciente que va a estar relajado va a poderse ventilar adecuadamente sin necesidad de que el paciente esté batallando o esté luchando con el ventilador. Si nuestro paciente está luchando es porque ya no tiene efecto el relajante muscular. Para eso es que nos va a ayudar este grupo de medicamentos. ¿Sí? Y esto todavía es funcional, o sea, desde 1942 se vio que para esto nos ayuda y todavía actualmente sigue funcional estos tres parámetros. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo los vamos a clasificar? Tenemos tres partes o tres formas de clasificarlos. Vamos a clasificarlos de acuerdo a su mecanismo de acción, a su estructura química y duración clínica. ¿Sí? Dentro de los más importantes, pues es su mecanismo de acción, que vamos a hablar que son tipos despolarizantes y no despolarizantes. Vamos a hablar de cada uno de ellos un poquito más a fondo, cuáles son los despolarizantes, cuáles son los no despolarizantes y por qué motivos se llaman así. Y bueno, ahorita los dejamos aparte, pero para que sepan que esta es la primera clasificación. Segunda, la estructura química, que esta, bueno, no es como tan específica o no es tan utilizada en la práctica, pero bueno, también la estructura química la podemos dividir en metonios. La primera o el más conocido es la succinilcolina. Los esteroideos, dentro de los esteroideos los más conocidos son el becuronio, el rocuronio y el pancuronio. Y tenemos un tercer grupo que son los bencilizoquinolínicos. Hasta me cuesta un poquito de trabajo al decirlo, pero de los más característicos pues son el atracurio y el cisatracurio. El cisatracurio es uno de los más usados. Tenemos otro cuarto grupo, pero este está ya en desuso, entonces por eso es que no lo pusimos aquí. Nada más tenemos estos tres para que no nos vayamos a confundir. Y pues bueno, hablando de la duración clínica, es decir, cuánto tiempo nos van a durar o el efecto que va a tener el relajante muscular, pues vamos a tener cuatro grupos: ultra corta,
corta, como el mibacurio, intermedia, como el becuronio, el cisatracurio y el rocuronio, y prolongado tenemos el pancuronio y el alcuronio. Que bueno, estos que son prolongados realmente ya no se utilizan. Usamos los de vida intermedia normalmente, ¿sí? O los de vida ultra corta, llegamos a ver la succinilcolina, que es una de las más características. Y bueno, hablando sobre los dos grandes grupos en los cuales se van a dividir por mecanismo de acción, vamos a iniciar por los primeros, que son los despolarizantes. Los despolarizantes, la característica que tienen es que, digamos que está la placa motora, la placa muscular motora, y la acetilcolina, que es la proteína que se va a unir a los receptores de la placa motora, pues va a comenzar el movimiento. En este caso, la succinilcolina pues se representa como un agonista, es decir, que es muy parecido su efecto a la acetilcolina, pero la diferencia es que efectivamente al momento de que se une la succinilcolina, que es el representante de los despolarizantes, al momento que se une a la placa motora va a causar movimiento constante, es decir, una despolarización constante de la placa motora hasta que la placa se cansa y se relaja. Entonces, por ese motivo es que se llaman despolarizantes. Al contrario de los no despolarizantes, que se van a unir al receptor de la acetilcolina, o sea, van a competir con la acetilcolina por unirse al receptor, y en este caso los relajantes no despolarizantes van a provocar parálisis por completo. No es como la succinilcolina, que vamos a ver que clínicamente sus efectos se van a reflejar como si fueran fasciculaciones. Entonces vamos a tener varias características de este fármaco que lo hacen tanto bueno como malo para otras partes. Tiene muchos efectos secundarios que hay que tener cuidado con cada paciente. Bueno, dentro de sus características vamos a ver que su inicio es de acción súper rápida. De hecho, yo creo que es el de mayor rapidez para poder tener una completa relajación del paciente. ¿En cuánto tiempo vamos a tener su efecto? De 30 a 60 segundos. O sea, en un minuto vamos a observar que el paciente va a estar completamente relajado. Y lo importante con este relajante es que su duración es ultra corta, como lo habíamos visto, que es la otra clasificación. De 3 a 5 minutos el paciente ya no va a tener efecto de relajante. Entonces, si tenemos una vía aérea difícil, este sería uno de los ideales. De hecho, antes se consideraba que era el ideal para pacientes con vía aérea difícil o pacientes con estómago lleno para inducción de secuencia rápida, pero se ha visto muchos efectos secundarios. Y bueno, su tercer característica es que produce fasciculaciones, como lo habíamos visto, por su efecto, que es, digamos que despolariza la placa. Entonces, esa característica de despolarización de placa la vamos a ver como fasciculaciones en el paciente. Nosotros vamos a ver que el paciente se empieza a mover, y de repente ya va a estar relajado. Posteriormente, ya que el paciente despierta, él o ella te lo va a referir como dolores musculares, como si hubiera ido al gimnasio a hacer mucho ejercicio. Porque además de que despolariza la placa, aumenta o abre los canales de potasio, produciendo mayor cantidad de potasio fuera de la célula. Entonces, hay riesgo de hipercalemia en estos pacientes. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos efectos muy padres en este relajante, muy padres, pero hay mayores riesgos, por eso es que se ha dejado de usar. Sus contraindicaciones, pues bueno, vamos a hablar acerca de sus contraindicaciones. La primera, pues la hipersensibilidad a la succinilcolina, a este relajante o a estos componentes del relajante. Si el paciente presenta hipersensibilidad, pues está contraindicado, ¿no? Déficit de pseudocolinesterasa. Esta enzima nos ayuda a que el efecto de la succinilcolina no se haga prolongado. Entonces, si hay un déficit de esta enzima, no se puede dar. ¿Sale? Entonces, si el paciente tiene pseudocolinesterasa o disminución de la pseudocolinesterasa, está contraindicado. Historia familiar de hipertermia maligna. Se ha visto
mayor riesgo de hipertermia maligna en uso de la succinilcolina. De hecho, los casos que se han presentado han sido por uso de succinil, entonces por eso es que está contraindicado si es que hay historia familiar de esto. Pacientes con riesgo de hipercalemia, lo que decíamos, que provoca elevación del potasio, entonces si hay pacientes con hipercalemia ya previa, está contraindicado. Enfermedades miotónicas congénitas, sale contraindicado también por el riesgo de producir justamente las enfermedades o causar el desencadenante más bien de este tipo de enfermedades. Que haya lesiones oculares o aumento de la presión intraocular. Aquí le había puesto musculares, pero no. Son oculares o aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? Porque se ha visto aumento de la presión intraocular al momento de las fasciculaciones. Por eso está contraindicado. ¿Sí? Hay que tener precauciones. Igualmente, tratar de evitar en niños, que siempre se debe usar junto con atropina por la bradicardia que produce. En pacientes pediátricos tiene mayor probabilidad de presentar una miopatía no diagnosticada, lo que hablábamos, pues pacientes ya adultos, pues es menor riesgo de una enfermedad miotónica congénita, pero en niños es mayor riesgo de que se presente posterior a la administración de la succinilcolina. Hay que tener cuidado con los pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Por el movimiento que produce y otra porque sí puede aumentar la presión intracraneal, al igual que la presión intraocular. Y bueno, las alteraciones hidroelectrolíticas, acuérdense que hay que tener cuidado con la hiponatremia, hipocalcemia e hipocalemia. ¿Por qué? Porque potencian el bloqueo o la prolongación del efecto de la succinil. Bueno, ahora vamos a hablar de los relajantes no despolarizantes, que como ya vimos, pues su mecanismo de acción es completamente lo contrario a los despolarizantes, es decir, van a competir completamente con la acetilcolina para unirse a los receptores de la placa motora y así paralizar por completo el músculo. Entonces, así es como van a realizar su mecanismo de acción. Vamos a hablar de los 3 más importantes o de los 3 que más usamos aquí en México. Entonces, bueno, vamos a tener algunas características de acuerdo a cada uno para resumir. Realmente no nos metemos tanto en cada uno, simplemente vamos a decir puntos específicos. ¿Cuáles son estos puntos que vamos a hablar? Bueno, de cada uno, dosis de intubación, vida media de distribución, vida media de eliminación y por dónde se van a eliminar o por dónde se van a metabolizar. De acuerdo a nuestra clasificación, pues bueno, iniciamos con nuestro becuronio. El becuronio es uno de nuestros relajantes musculares no despolarizantes, donde nuestra dosis de intubación, bueno, vamos a tener de 0.08 a 0.1 miligramo por kilogramo o 80 microgramos a 100 microgramos por kilogramo de peso, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Su vida media de distribución, es decir, en qué momento vamos a tener el efecto del relajante, de 3 a 4 minutos. Normalmente después de aplicarlo yo me espero 3 minutos y ya vamos a tener el efecto del relajante, pero para mayor eficacia podemos esperar hasta los 4 minutos para poder visualizar adecuadamente bien nuestras cuerdas y vamos a ver que el efecto del relajante pues justamente ya se realizó a los 4 minutos. Su vida media de eliminación, es decir, en qué momento ya no vamos a tener ese efecto del relajante, va a ser a los 65 o 75 minutos de haberlo administrado. ¿Sí? Su eliminación va a ser hepática y renal. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con los pacientes que tienen falla hepática y falla renal, ya que hay que ajustar dosis de acuerdo a la falla, ¿sí? A la falla de cada paciente. Ahora seguimos con el rocuronio. El rocuronio ya es uno de los principales relajantes que se utiliza para la inducción de secuencia rápida, a comparación de la succinilcolina que antes se utilizaba, ahora ha sido eliminada por el rocuronio. El rocuronio, pues vamos a ver,
Su dosis de intubación va a ser de 0.6 a 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Puede ser hasta 1 miligramo por kilogramo de peso para una inducción de secuencia rápida en pacientes con vía aérea difícil o en pacientes que tengan estómago lleno. ¿Sale? Entonces se va a utilizar a esta dosis. Su vida media de distribución es de 60 a 90 segundos, es decir, en 1 minuto vamos a tener el efecto. Yo normalmente lo utilizo a dosis altas para tener el efecto en 1 minuto o dosis a 0.6 para tener el efecto a 2 minutos, ¿no? Entonces realmente no es tanto el tiempo que tenemos que esperar a comparación del becuronio, que pues sí tenemos que esperar un poquito más de tiempo para tener el efecto. Entonces por eso es que se utiliza el rocuronio en inducción de secuencia rápida. Su vida media de eliminación es de 66 a 80 minutos y su eliminación es hepática. Bueno, y ahora vamos a hablar del último relajante neuromuscular no despolarizante, que es el cisatracurio. Su dosis de intubación es de 0.1 miligramo por kilogramo de peso, o lo que es lo mismo, 100 microgramos por kilogramo de peso. Su vida media de distribución es a los 3 minutos, vamos a tener su efecto. Podemos esperar hasta los 4 minutos como el becuronio para tener una relajación completa. Su vida media de eliminación es de 22 a 29 minutos. Este relajante es uno de los que su vida media pues va a ser absolutamente más corta que a comparación de los otros dos. Entonces hay que tomar en cuenta esto para saber el tiempo de cirugía que vamos a tener. Y su vía de eliminación pues va a ser la vía de Hoffman. Si no la conocen hay que checarla bien, pero en resumidas cuentas, relajante se va a metabolizar por enterasas plasmáticas, que como su nombre lo dice, se va a metabolizar en el plasma. Entonces, este relajante está indicado en pacientes con insuficiencia renal. O se puede usar para cualquier paciente, pero para eso se realizó. Para pacientes con insuficiencia renal por su forma de eliminación. Entonces, bueno, aquí tenemos dos ámpulas. El primero es el becuronio, para que los conozcan. El becuronio, pues, como pueden ver, viene en polvito. Y, pues bueno, aquí dice a 4 miligramos por mililitro. Lo que nosotros hacemos para diluir el becuronio es que cargamos 4 mililitros en una jeringa de 4 o de 5 mililitros. Cargamos 4 mililitros de solución salina y los pasamos al polvito. Los agitamos bien y posteriormente lo pasamos a la jeringa y así queda a 1 miligramo por mililitro. ¿Sí? Normalmente se utilizan 2 ámpulas de becuronio para un paciente adulto. Entonces todo depende de la dosis como lo vimos acá, ¿vale? Y tenemos el rocuronio. Su presentación, como lo podemos ver, es de 50 miligramos en 5 mililitros. Entonces por cada mililitro vamos a tener 10 miligramos. Entonces, como vimos, todo va de acuerdo a la dosis por peso del paciente. Bueno, agregando a este video, tenemos aquí la ámpula de cisatracurio. Viene de 2 miligramos por mililitro, vienen 5 mililitros en total en una ámpula de cisatracurio. Lo que nosotros hacemos es diluirlo lo que nosotros hacemos es llenar nuestra jeringa hasta el 5 y diluirlo hasta el 10 con solución salina para que nos quede a una dosis de 1 miligramo por mililitro. Entonces, así como nosotros podemos diluir el cisatracurio. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que igualmente me dejen acá abajo sus comentarios. Recuerden que tenemos Instagram, que tenemos Twitter y que actualmente ya tenemos TikTok. Entonces, por si me gustan seguir en todas mis redes sociales, aquí se los dejo. Y pues nos vemos para el próximo video, chicos y chicas. Bye, cuídense mucho. Bye.